tenemos dos lunas nuevas en el signo de Virgo. No es cualquier cosa, es como si se le pusiera más énfasis a trabajar sobre esta sustancia zodiacal. Precisamente hoy vamos a hablar en nuestro clásico de los jueves con la familia Aragón, Negrito, Rafael. Y yo ya me incluyo en esa familia. Yo voy a ser Juan Carlos Gómez Aragón, hermano. Querido Juan Carlos, querida audiencia, bueno, acá los saludamos. Hoy es un día bastante soleado, así que no hacía falta que Negrito tenga su abrigo. Así está un poco más fresco. Los saluda a todos. Ha tenido una semana bárbara. Ha estado en el parque con perros de su tamaño, generando comunidad. Bueno, descansando, haciendo un poco de todo. Bueno, está un poco más aereado sin la pechera. Así que bueno, le manda un saludo a todos. Justo para hablar del signo de Virgo, luna nueva en Virgo, que tan relacionado está también con las mascotas, ¿sí? Con nuestras queridas mascotas y con la mascota más importante, la que habitamos, nuestro primate, nuestro mamífero, que a veces lo olvidamos y lo ignoramos y sin duda alguna tener dos lunas nuevas allí junto con una temporada de eclipses y Urano haciendo cuadratura, inicia cuadraturas a este signo de Virgo durante 7 años, entonces nos está poniendo a despertar en en qué relación tenemos con nuestro cuerpo, con nuestras rutinas, con nuestra vida, con nuestras mascotas, también con las personas con quien trabajamos. eh, Sí, y con los detalles, y con el orden y reorden, ¿sí? Esta luna nueva se dará a los 0 grados, ahora el sábado 23 de agosto, hora universal es a las 6 de la mañana, ¿sí? Y es muy interesante los aspectos que forma esta luna nueva, porque forma nada más y nada menos que un dedo de Dios o Yod, que ahora lo veremos en pantalla. Pero bueno, recordemos que estamos ante una semilla, ¿sí? Que se planta de por sí, ya tiene una cuadratura con Urano, además del dedo de Dios. Convengamos que este Urano en Géminis lo que propone también es el desafío, cuadratura mediante, a que Virgo eh, tenga mayor capacidad de versatilidad. Si bien Virgo es un signo mutable, tiende a la estructura, tiende al orden, la cuadratura viene desde el signo de Géminis, desde Urano, que lo que propone es justamente acelerar los procesos de adaptación. A ver, es un poco como tener que estar ordenando los cajones, dónde van las medias, dónde van los pantalones, dónde van las camisas, pero teniendo que improvisar un poco sobre la marcha, ¿sí? Es como si fuese el Tetris, como que caen los cajones, hay que poner la media, hay que poner los zapatos, hay que poner la camisa, pero a cierta velocidad, a una velocidad que quizá Virgo no está acostumbrado. Lo digo por Urano en Géminis. Entonces también es una gran propuesta justamente para poder generar una semilla nueva, Urano, que tiene que ver con aquellas áreas que todavía no habíamos reordenado u ordenado. Yo creo que esta luna nueva, querido Juan Carlos, es para lo pendiente, es para asumir lo pendiente. Reorganizar lo pendiente. Mm. Eh, Pendiente. Mira, sabes, mientras estabas hablando, eh, pensaba en que para poder organizar ese closet, primero necesitamos ser conscientes de lo que existe en ese closet, ¿sí? Si nosotros no sabemos que tenemos medias, interiores, camisas, y no podemos verlo, no podemos decir cuál es el mejor sitio para que no se arrugue la camisa, para tener a la mano, no sé, las medias de colores, en fin, ¿sí? Y esto es algo que el cerebro constantemente hace en algo que la neurociencia ha denominado ya en este momento, a partir del 2010, con unas investigaciones de un neurocientífico llamado Reichley. Él empezó a ver qué pasa con las personas cuando no están haciendo algo, ¿sí? O sea, tú estás ocupado estudiando, no sé, trabajando, haciendo una manualidad, estás ocupado, entonces tienes tu cerebro concentrado en algo. Pero ¿qué pasa cuando no haces nada? ¿Sí? Es decir, cuando descansas, cuando hay silencio, cuando no hay música, cuando ni siquiera estás tarareando una canción. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en esos instantes? ¿Sí? Entonces él
detectó que se activa algo que se llama la red neuronal por default, por omisión. Esto en psicología se conoce como la RND, ¿sí? Se activa la RND, que es un momento dado donde hay una serie de imágenes que nos abordan, de situaciones pendientes, de futuro, de expectativas de futuro, de recuerdos, ¿sí? De estar reflexivos también con nosotros mismos. Entonces, ¿qué sucede? Esto pasa a manera de una tormenta, de un ruido neuronal que también llaman, ¿sí? En donde, ¿y qué sucede? Me pone en evidencia el closet. Ay, carambas, miren cuántas medias tengo, miren toda esa ropa que no estaba utilizando, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede, Rafa? Qué miedo ver eso. Entonces, ¿qué pasa? Estamos siempre poniéndonos en multitarea, con multiacción, queriendo abordar múltiples cosas a lo Virgo que el tiempo no me alcanza, para evitar a toda costa que la red neuronal por defecto se active. Es decir, que se me activen todas las semanas, porque yo, ¿qué voy a hacer si se me viene el recuerdo de mi papá que falleció? O que se me venga el recuerdo de que no pude hablar con mi hijo antes de irse. O bueno, en fin, mil cosas, ¿sí? Entonces, qué miedo sentir eso, qué miedo que me duela. Entonces, mejor me activo, mejor pongo la música a todo volumen, mejor salgo este fin de semana y me emborracho con unos amigos, mejor tengo muchas actividades y tengo mucho trabajo que realizar. De esa manera evito ese contacto con darme cuenta de todo lo que tengo por organizar. Entonces, ¿qué sucede? Esta luna nueva, como es una luna nueva en el grado cero de Virgo, es donde está cambiando de Leo a Virgo, y la próxima luna nueva también que tendremos será en el veintitantos. Entonces, es decir, vamos a tener dos lunas nuevas en Virgo. Está diciendo, el énfasis en este momento de tu existencia es ordénate, pero para ordenarte debes saber qué tienes. No trates de evitar la red neuronal por defecto. No la trates date permisos de estar en silencio para poder ver qué hay, qué tienes. Y de acuerdo a eso, hacer un orden, ordenar todos los pendientes. Hay una frase que resume un poco esto que está diciendo, que es que la mente vacía es el almacén del demonio, ¿sí? Eh, y, y Y al yo creo demonio ni lo que queremos esa, ver. Sí. exacto, y esa frase aplica un poco al quincuncio que primeramente forma Plutón, ¿sí? Para con el Sol y la Luna. Fíjate que hay unos 150 grados entre la Luna nueva y Plutón en Acuario, ¿sí? Entonces, a ver, el quincuncio, como yo siempre lo digo, es una suerte de piedra en el zapato, que hay que descalzarse y que hay que quitarla. Y es como que Plutón puede llegar a estar como, entre comillas, invadiendo, ¿sí? Justamente esa necesidad de tener una lógica utilitaria de estar haciendo cosas. ¿Por qué? Porque la luna en Virgo, justamente el mecanismo de defensa para evitar una emoción profunda, ¿cuál es? El ponerse a ordenar, el ponerse a hacer cosas, el ponerse a reordenar. Entonces, justamente acá tenemos un primer desafío que es dejar ingresar a este Plutón para tener que confrontar con esos demonios que estaban adentro del almacén, y para justamente poder saber qué reordenar. Porque si no sería como ordenar superficialmente, ¿sí? Si no es como decir, bueno, a ver, le doy una repasada así por encima como para que quede visualmente que está limpio, pero no es una limpieza profunda. Acá Plutón es como cuando uno contrata esas empresas que vienen y hacen limpieza profunda de alfombras, ¿no? Limpieza profunda de carpetas, bueno, todo eso. Pero hay que atreverse en el sentido de que justamente hay que, como bien decías, liberar un poco esa lógica utilitaria, o el hecho de ponerse a estar haciendo cosas para tapar emociones, ¿sí? Para dejar que Plutón ingrese, ¿sí? Lo mejor es tumbarse la cama y mirar el techo, es decir, no hacer nada. Ah. Sí, porque precisamente como está en quincuncio, 150 grados, no tiene que ver con nuestra voluntad. Si yo le doy el permiso a no hacer nada y dejar que estas ideas, o sea, que la red neuronal por default llegue a mi vida para empezar a ver
pensar sentimientos, sentir emociones. No, al revés. Sentir pensamientos, pensar sentimientos. ¿Sí? Es decir, empiezo a hacer una trenza entre ellos. Pero ¿cuándo sucede esto? Cuando permito que las imágenes aparezcan en mi cerebro. ¿Sí? Lo que pasa es que, mira, para ponerlo más en contexto, este señor que les estaba contando, un neurocientífico que se llama Rechiel, en el 2010 hizo un experimento en donde juntó a una serie de personas para evaluar qué pasa con el cerebro que se activa con resonancias magnéticas para ver qué se activa cuando no se hace nada. ¿Sí? Entonces, lo que más le causó curiosidad en el experimento es que muchos de los solicitados al experimento renunciaron, abortaron el proceso a la mitad, ¿sí? Y se puso a mirar por qué habían abortado el proceso y es que no soportaban el silencio, no soportaban el no hacer nada, el esperar. ¿Y por qué no soportaban? Porque en ese instante aparecía como el dicho que mencionaste, que, ¿cómo fue? Que cuando la mente, ¿cómo es? Que la mente ocupada la mente vacía, perdón, es el almacén del demonio. Eso. Es que me encanta esa frase porque fíjate que es Plutón. Sí. Plutón en quincuncio a Virgo, que es precisamente la core, la virgen, la doncella, que es atrapada y raptada por Hades para llevársela al inframundo. Eh, si nosotros no nos dejamos llevar por Hades en un momento dado, a encontrar en esas profundidades algo, pues entonces vamos a seguir siendo siempre la virgen, la core. Bien decía Jung que el destino de toda doncella era convertirse en mujer por sí misma, en dueña de sí misma. Eso no sucede en la medida en que yo esté siempre protegido de la vida y del mundo, como quería Deméter con su hija Perséfone, que la protegía tanto que no la dejaba vivir, no la dejaba tener amigos, nada. Era la buena hija de mamá, ¿sí? Hasta que Afrodita plantó una trampa para que Hades la raptara. Es decir, si nosotros seguimos solamente en una imaginación de cómo deberíamos ser, cómo debería ser la vida, y sigo protegiendo a la doncella, no dejo que el destino, que Hades, venga y me convoque a una incertidumbre absurda, en donde no hay control de nada y donde lo que me busca este proceso es un empoderamiento y convertirme en más dueño de mí mismo. Entonces, ¿qué sucede? Si yo no descanso nunca, no dejo que a nivel cerebral, porque es que esta red neuronal por default lo que hace es reordenar la vida, reordenar las imágenes, empezar a tener una serie de recuerdos y con ello ser reflexivo frente a unas cosas para que el mismo inconsciente después encuentre soluciones a problemas. Pero si yo todo el tiempo estoy ocupado, todo el tiempo estoy haciendo, todo el tiempo soy la buena hija de mamá, procurando, generando que todo esté en orden, que todo funcione, que todo sea funcional, y nunca descansando, nunca permitiendo que se active esta red neuronal por defecto, pues entonces no dejo que las imágenes de Hades me rapten y me muestren la realidad de las cosas. Entonces, esto en obsesión, fíjate, es lo que puede llegar a ser que me ocupe tanto y que tenga tantas multitareas que termine a posteriores con un déficit de atención, porque entonces quiero hacer 20 cosas a la vez y al hacerla, entonces miro este video mientras lavo la losa, mientras hago esto, además lo pongo en 2X, porque esto tiene que ser rápido, tengo que ser súper eficiente, o sea, a lo Virgo, ¿sí? Que es no vamos a desperdiciar tiempo, vamos a maximizar resultados minimizando recursos, el recurso más importante que es el tiempo, ¿sí? Entonces, a lo Virgo, pero es que tenemos dos lunas nuevas y temporada de eclipses en Virgo y nodo sur en Virgo, que está diciendo, bájale a esa actividad, déjate raptar por Hades con las imágenes que te trae a través de los procesos de descanso y empieza a hacer una reconstrucción y un reordenamiento, porque prácticamente lo que viene a mostrar esta luna nueva en cuadratura con Urano es observa, despierta, date evidencia en lo que estás y reordénalo. Reorganiza tus rutinas, tus rituales, tu día a día. Pero todo eso no puede suceder si sigues tan ocupado que no te estás dando tiempo para ti. O tan ruidoso, con la música estridente, con toda la extroversión a tope,
¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? Con todo el trabajo, rindiendo y rindiendo, para no darte cuenta en lo que estás, ¿sí? Porque qué miedo escucharme, qué miedo atenderme, qué miedo ver que la vida no es Mira, como lo había soñado. ¿Mm? te explico esto que estás diciendo, cómo me sucedió a mí las últimas semanas en primera persona. Yo casi todos los días, entre consulta y consulta, intento, bueno, tumbarme un poco la cama, cerrar un poco los ojos y demás. A ver, voy a tratar de poner las palabras a algo que es bastante como en el aire. Entonces, yo cierro los ojos sabiendo de que no me voy a dormir, de que voy a cerrar los ojos por 20 minutos. Y llega un proceso que es como si fuese que entro en una etapa previa, un pequeño sueño, que aparece esto que decís, de Hades, ¿no? Como que empiezo a sentir como unos temores, me late más rápido el corazón, me empiezan como a surgir unos temores o a hacer contacto con temores que estaban guardados, ¿sí? De cosas pendientes, de cosas para ocuparse, etcétera, que en el resto del día no les presto atención. Entonces, como yo sé que que no me puedo dormir, porque esto estoy hablando que lo hago a la tarde, digo, bueno, me guardo a la noche para que cuando duerma el cerebro dispare, si hace falta en forma de un sueño que no sea bueno, todo aquello que a la tarde no llegue a hacer contacto. Entonces estoy teniendo unas pesadillas bárbaras que yo las utilizo como trabajo, porque después las trabajo en terapia, etcétera. ¿Sí? O sea, yo ya sé de que voy a tener unos sueños, de que es un indicador de algo que tuve una aproximación en esa micro siesta de la tarde, pero que no logré concretar. No sé si me di a entender, No, excelente el ejemplo. Buenísimo, pero es como una buenísimo. sensación Mm, bastante particular, no sé ponerla en palabras. ¿Sí? sí. Claro, es que fíjate que por eso es que terminamos tan ocupados, porque qué miedo que se me atraviesen una serie de informaciones o de dolores o de duelos que no he procesado, ¿sí? Sí, Entonces, es como es un momento de que se conecta con con eso plutoniano, mm, pero que se interrumpe porque se vuelve a la actividad. Pero después se da lugar a que la actividad onírica lo genere a la noche mientras dormimos, que ahí es donde entra el quincuncio de Neptuno, ¿sí? Porque Neptuno en quincuncio al Sol y a la Luna puede ser el hecho de tener un temor a perder el control o perder la estructura virginiana, a que se disuelva la estructura virginiana. Pero está con Saturno. Entonces, justamente Saturno lo que está diciendo es, date esos momentos de tener espacios vacíos neptunianos. A ver, ¿por qué la meditación es neptuniana? Porque la meditación lo que busca es tener espacios o recreos entre pensamiento y pensamiento. ¿Sí? Para que afloren otras cosas, que para que también afloren inspiraciones. Entonces, justamente el temor con este quincuncio puede ser al de perder el control. Pero como está Saturno, te está diciendo, a ver, no te vas a olvidar de poner la alarma al despertador porque te vayas al mundo neptuniano un rato. ¿Sí? Entonces me parece que es fundamental aclarar de que está Saturno con Neptuno. Si no estuviese Saturno, el temor sería aún mayor al de perder el control, al de diluirse, desorganizarse. Y si no estuviese Neptuno y estuviese solo Saturno haciendo un quincuncio, sería justamente el temor o ponerse en una sobreexigencia, mejor dicho, no temor, en una exigencia hacer de todo, hasta incluso cargarse más peso de lo que se puede sobre los hombros. Pero Neptuno suaviza un poco todo eso. guau. Hay otro tema con Saturno, Neptuno, en esta combinación que estás haciendo, Rafa, que me encanta. Y es como Saturno es lo que contiene, son los límites de la presa, ¿sí? De Neptuno, de las aguas. Eh, una represa funciona muy bien, bien sea esos cuerpos de agua para las sequías o para generar electricidad. O sea, las represas son lo máximo, pero requiere de una contención del agua. Eso no es nada fácil. El contener el agua es muy complicado, requiere mucha fuerza, mucho concreto a nivel físico, mucho hierro que contenga, o sea, mucha Muchos fuerza. castores. Sí, muchos castores también haciendo presas. Sí, exacto. Sí. Eh, bueno, ¿a qué voy con esto? A que sostener nuestra energía emocional, nuestros dramas de vida, nuestras inseguridades, nuestros dolores, no es fácil. Y lo mejor, lo que normalmente hacemos es que medio sentimos una emoción y se la recargamos es a otros o la proyectamos
o seguimos siendo niños buscando inmediatamente por verborrea decirle a alguien lo que me está pasando para que mamá venga y me solucione el problema, ¿sí? Pero con Saturno, Neptuno necesitamos aprender a sostenernos en la emoción, aprender a vivirla, a ver cómo me está doliendo, a ver cómo lo duelo, cómo me duele esta situación, o qué es lo que estoy sintiendo y cómo me lo permito vivir, porque tengo una, una contención. ¿Dónde está esa contención? En una primera instancia el niño tiene esa contención en sus padres o en sus figuras cuidadoras, pero en la medida en que somos adultos, la contención debe ser nuestra. ¿Cómo me contengo esta tristeza? ¿Qué hago para...? Entonces lo que normalmente hacemos, la olvido, la ignoro, no existe. ¿Cómo la ignoro? Con mucho trabajo, a lo Virgo. Vamos a trabajar ya, deje de pensar en todo esto, vamos a hacer, a producir, ¿sí? Pero en este momento, como están planteadas las cosas, es necesito entender que requiero contenerme. Para eso también tenemos una súper ayuda en este momento con Júpiter en Cáncer. Júpiter en Cáncer es el terreno sagrado, el terreno seguro, en donde me voy a dar el permiso de sentir. ¿Para qué? Para pensar de esos sentimientos. Y me va a dar el permiso de pensar. ¿Para qué? Para sentir estos pensamientos. Y es como hacer en la medida en que yo me permita dar esta contención, pues empiezo a ver qué es lo que hay que organizar con Virgo. ¿Sí? Y al organizarlo, entonces, esto significa que puedo entrar en una nueva dinámica de vida, en unos nuevos rituales y en una nueva forma de hacer mi vida. Por eso es tan importante estas dos lunas nuevas, porque prácticamente están abriendo una temporada para un reinicio individual y personal, y por supuesto colectivo. ¿Mm? Sí, además es interesante que el regente de Virgo, Mercurio, en Leo, que sigue en su periodo de possombra, esto es hasta el 28 de agosto, la possombra, tenga un sextil con Marte en Libra, porque quiere decir de que la mente es consciente de lo que tiene que hacer, echa luz un poco a lo que estamos hablando, y la forma en que ejecuta las acciones es dosificada. A ver, Virgo necesita una dosificación, y Libra es un buen aliado para Virgo porque justamente no tiene que ver con hacer todo de golpe o no hacer nada, ¿sí? Porque eso sería más de Escorpio, de extremos, de blanco-negro. En cambio, Libra es de ir por el punto medio y por el lado del equilibrio. Y es muy bueno para la propuesta que tiene Virgo de hacer un poquito cada día o de forma dosificada o poner granitos de arena, porque Marte en Libra también tiene un actuar que es acorde a lo virginiano, si se quiere, ¿sí? Porque no es ni blanco ni negro. Y eso la mente lo sabe, la mente consciente de Leo, que se da cuenta y tiene insights. Es decir, en otro momento quizá puse toda la energía a la línea de partida y por eso el plano, el proyecto fue decayendo, ¿sí? Es como cuando queremos encarar una carrera que sería una maratón, pero perdón, 200 metros, que se pone toda o 100 metros, que se pone toda la explosión en la línea de partida, como si fuese en una maratón. O sea, nada, es como poner el coche a 300 kilómetros por hora y que después vaya decayendo la velocidad. Es una forma de dosificar la energía, a eso me refiero. La dosificación. Oh. Y Rafa, hay algo muy interesante. Este mandala que vemos en pantalla es hecho en el momento de la luna nueva, que se da a las 6:06 en hora universal, es decir, hora Greenwich. Esta carta está hecha con longitud y latitud 00. Y lo que me parece muy curioso es que no solamente es una luna nueva, que está hablando de una semilla para abrirse hacia nuevas posibilidades del hacer Virgo, sino que además está, como es una luna nueva de 6 de la mañana, está en conjunción con el ascendente. Entonces es como una doble semilla, es como una doble invitación. Además, es la primera luna nueva de dos que se van a hacer en Virgo, en un signo mutable, donde es tan importante eh, la Virgen y la Core, como también la Proserpina, esposa de Hades, y que cuando vamos en la mitología, esa dualidad están activas siempre, eh, porque una vez se casa Perséfone con Hades, regresa a visitar a su madre, y es la primavera, y de nuevo se va y la rapta a Hades, que es el invierno para los antiguos griegos. Y eso es los signos mutables, es donde existen dos lunas nuevas, dos semillas, dos actividades. ¿Para qué existen dos?
para, en la comparativa de lo doble y de lo mutable, eh, aprendemos, contrastamos, entendemos, vemos. Eh, la, la- la fotografía no sirve de nada si está sobreexpuesta a la luz, necesita de la sombra, de la oscuridad, del contraste, ¿sí? Entonces, ¿cómo es de importante poder también, con estas semillas que se arman en Virgo, entender que nosotros somos duales, que no somos de una sola pieza, que necesitamos de ser los más nobles, altruistas y amorosos, pero también en otras ocasiones los más egoístas, egocentristas y fijados en un proyecto de vida, ¿sí? Esta dualidad que también tiene que ver precisamente con los vínculos y la desvinculación. Me vinculo con, por ejemplo, en el caso de Perséfone, me vinculo con mi madre lo es todo, pero entro en un momento de vida donde necesito hacer mi vida y siento que traiciono a mi madre si hago mi vida. Entonces tengo que aprender a desvincularme para desvincularme de la madre y empezarme a vincular con mi pareja o con mi entorno o con mi nuevo entorno. Y ahí es donde estos signos mutables es donde tienen la capacidad de empezar a hacer como la adaptación, ¿sí? Entonces, ¿cuántas veces, con una luna nueva ahí en Virgo, está diciendo, cuántas veces evitas el duelo de la desvinculación de lo que dejaste en el pasado para no sentir que eres un traicionero, que estás traicionando a ese pasado? Pero por ocuparte tanto no te das el tiempo de enduelar esa situación para sentir que es que si tú no traicionas ese pasado, te estás traicionando a ti mismo porque estás dejando de hacer tu programa de vida. Entonces, por eso, cómo es de importante que en esta luna nueva podamos tener unos espacios de reflexión. Como bien lo menciona Rafa, Mercurio está en post sombra. Ha estado trabajando sobre Leo, que tiene que ver con a quién sirve todos los procesos de vida que estoy haciendo. Y en esa reflexión poder decir, cómo me desvinculo y cómo me vinculo, que es el eterno bucle que estamos haciendo como humanos para sentir que no estamos traicionando o que no nos estamos autotraicionando a nosotros mismos y que podemos enduelar, doler las vinculaciones que dejamos en el pasado y que nos forjaron y nos dieron lo que necesitábamos, pero que ya son insuficientes y que necesitamos dar paso hacia adelante, hacia nuevos vínculos, desvinculándonos de lo anterior. Sí, es como cuando nos desvinculamos de un Bluetooth para vincularnos a otro. Y que cuando no lo desvinculamos quedan haciendo ahí como un corto. Exacto, eso mismo. Bueno, ¿te parece comenzar la ronda signo a signo? Por supuesto, querido Rafa. Vámonos entonces. Tarán, tarán. Para cada uno de los 12 signos del zodiaco, lo que representa esta luna nueva de Virgo, la primera de dos lunas nuevas en Virgo. Entonces, para Aries, la luna nueva para Aries o si la luna nueva te cae en casa 6. Exacto. Bueno, aquí Aries viene trabajando un poco esta soberanía del ser con este Saturno y Neptuno, que recordemos que están retrogradando ya el otro mes, para octubre, ¿sí? Si mal no recuerdo, se van a estar devolviendo a Piscis. Pero lo interesante es que aquí justamente Aries lo que viene es construyendo la versión ideal de sí mismo, ¿sí? Que la sueña Neptuno, pero que la cocina Saturno. Pero aquí justamente es como entrar un poco a boxes, ¿no? Cuando el auto de carrera de Fórmula 1 entra a boxes y tiene que reordenar rutinas. Es excelente esto para Aries. Esto es literal, no es metafórico, para que agarre su agenda y se reorganice, diga, bueno, a ver, esto que hacía a las 10 de la mañana, pues si puedo modificarlo para otro horario, lo modifico para otro horario. Lo que hacía el martes lo paso a hacer el jueves, hacer un enroque, como en el ajedrez, de los casilleros de la agenda. Esto me parece que la tarea de Aries es operativa. Me parece que va mucho de la mano de la operatividad y también es, ya que está el nodo sur, recordemos, ahí en la casa 6, también es para dejar de lado
situaciones en las cuales ya no se estaba siendo útil hacer, ¿no? Cosas del día a día que ya no estaban generando una utilidad. Me parece que es un gran momento para que Aries haga una lista de las utilidades y lo que no es utilitario, lo que sirve y lo que no sirve y lo que no sirve de hacerlo a un lado. Pero esto es muy operativo, ¿eh? No lo veo tanto, a mi forma de ver, tan psicológico, sino que más operativo, más de logística, más de sentarse con un papel y un lápiz y reorganizar todos los esquemas. Práctico, eficiente, concreto, directivo, ¿no? Mm. Sí, sí, es justamente, ¿no? Que muchas veces le hemos dicho, de que si Aries, acá en este caso, tomaba cierto camino para ir al caballo, al trabajo, tomar otro camino alternativo, cambiar las rutas, es ver de cambiar en pequeños detalles, el secreto está en los pequeños detalles para Virgo, cuestiones del día a día que son microscópicas. Puede ser un cambio de comida, puede ser... todo es menos, es más, ¿no? Cuando hablamos de Virgo también. Y además, con esa cuadratura con Urano es como si me doy cuenta de algo que realmente... ¿Mm? Es muy bueno para los insights mentales, ¿sí? Para tener un insight ahí, un despertar o una idea creativa. Es muy bueno también apoyarse en la escritura para todo esto, ya que Urano está en la casa 3. Entonces todo lo que tenga que ver con trasladarlo a que se pueda visualizar desde lo escrito todo esto que estoy diciendo, ¿no? Entonces acá yo veo que es más una tarea que otra cosa. Una pequeña tarea, ¿no? Y yo creo también que si hay algo a nivel físico que está molestando, es un buen momento para hacerse chequeos. ¿Sí? Es decir, algún tipo de estos chequeos ejecutivos que llaman aquí en Colombia, que me miran todo, me hacen prueba de resistencia, me hacen de todo, De rutina. de Ujú. rutina. ¿Sí? Si hay algo que me está sonando como doliendo físicamente, qué interesante poder entrar a ver qué rutinas es que estoy haciendo. em, ¿no? Doy un ejemplo personal. Yo soy Aries, no de ascendente, pero soy de Aries y yo hoy me he hecho un chequeo, una tomografía que había salido algo un poquito dudoso. Y yo me daba cuenta que venía postergando de llevárselo al médico y decía, no, porque tal día no puedo, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, y era temor. Ayer fui al médico, está todo bien, no hay ningún problema, etcétera, pero tuve mi momento de nervios previo. No, pero es un poco lo que estabas diciendo, me pasó ayer Eso. que lo venía Sí, sí, sí. postergando, como diciendo, no, este día no puedo ir al médico, tengo que hacer tal actividad, y se podía dar vuelta a la agenda, no es que no se podía. Era más uno que tenía temor que otra cosa. Mm. Y Rafa, otro de los temas también que pone luz estas semillas es sobre las personas que nos ayudan o también en cómo estoy pidiendo ayuda, las Claro. dos rutas, ¿sí? Esto puede significar que con Urano haciendo esa cuadratura y demás, me puedo dar cuenta o bien que no he visibilizado a mis servidores, a mis ayudantes lo suficiente y que necesito hacer algo para poner, a ver, para hacerlos más útiles, el equipo de trabajo, ¿sí? Eh, no sé, no se trata de echar simplemente la culpa de que no están haciendo lo que deberían hacer, sino que tal vez no estoy dirigiendo bien las cosas o no estoy siendo lo suficientemente claro o no estoy poniendo las suficientes metas. En todo caso, es qué estás haciendo con tu equipo de trabajo, en el caso de que tengas personas que te ayudan. En el caso inverso, mm, ¿qué tanto te dejas ayudar? ¿Qué tanto pides ayuda? ¿Sí? ¿Qué tanto eres autónomo? Qué peligro. Las personas muy extremadamente autónomas se encierran tanto en sí mismas que, que después no saben cómo pedir ayuda. Y eso es muy doloroso, ¿sabes? Porque el ser humano es sociable por naturaleza. Date cuenta que cada vez que pides ayuda no solamente es para completar una tarea, sino que es la forma que estás abriendo una puerta para tener un vínculo y una relación con otra persona. ¿Sí? Entonces, no subordines solamente pedir ayuda a que si las cosas se van a hacer bien. No, vamos a tener una conexión,
una interrelación y el ser humano es sociable por naturaleza. Entonces, utilizar como esta parte de aprender a pedir ayuda. Mm. Así es. Sí, 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 tal cual. Vamos para Tauro. Muy bien. Para Tauro, o si la luna nueva te cae en casa 5. Bueno, es un gran momento esta luna nueva para que Tauro pueda justamente, a ver, ordenar o reordenar sus creaciones pendientes, sus hijos creativos, aquellos proyectos que buscaba dar a luz, ¿sí? Y también para todo lo que tenga que ver con cuestiones logísticas en el área de los hijos, sobre todo el primer hijo, que es la casa 5 más puntualmente, pero todo lo que tiene que ver con cuestiones operativas de los hijos, si son niños pequeños, todo el tema de los útiles escolares, ¿no? Todo el tema de todo lo que necesitan hacer. Bueno, es un momento para reordenar todo eso. Y tiene a Urano en la casa 2, es decir, de que Tauro puede generar recursos, puede generar dinero a través de actividades propias y creativas, ¿sí? Es un gran momento para cualquier Tauro que se dedique a algo artístico o algo que tenga que ver con una autoexpresión para generar dinero. Esa cuadratura es muy bonita para generar recursos de una forma diferente. Recordemos que para todo ascendente en Tauro, que tiene a Urano en su casa 2, este Urano en Géminis le está pidiendo generar dinero por una alcancía nueva, ¿sí? A la que venía generando. Y qué mejor que por una actividad de casa 5. Entonces, es muy bueno. Y es muy bueno también, a ver, para todos aquellos que quizá estaban necesitando hacer videos en cámara, digo, no solo de astrología, sino de cualquier otra cosa, para generar mayor venta de servicios o mayor... un reel de Instagram es casa 5, a eso me refiero. ¿Sí? Entonces, a partir de eso, poder ordenar o poner el organigrama de qué día hacer una publicación, bueno, un poco lo que hace los community managers para justamente generar recursos. Buenísimo. Mira, hay otro tema aquí con estas publicaciones y con irradiar la sustancia que es Tauro en este momento. Tener 2 lunas nuevas en casa 5 le está pidiendo organízate para que irradies mejor tu música, tu ser, ¿sí? Pero necesitas organizarte. Y en esa necesidad de organizarte, fíjate que como los Tauros han tenido 7 años de las vacas locas con Urano pasándoles por su signo, ¿sí? Entonces han estado supremamente alborotados con la multitarea, queriendo hacer todo en todo momento y a toda hora y en todas partes, algo así como... eh, Sí, la energía de Virgo es una energía del detalle, del focalízate, de ordénate, dale un método y una estrategia. Para mí estas 2 lunas nuevas están diciendo a Virgo, perdón, a Tauro, Tauro. no te disperses, ya suficiente dispersión. Eh, y este tema de la multitarea, las multitareas dejémoselas a los computadores, al ser humano no, ¿sí? Date cuenta cómo cuando con un hijo, por ejemplo, un bebé, si tienes un bebé, un niño pequeño en tu casa, y estás queriendo hacer multitarea y estás con medio cerebro en el trabajo contestando el chat y medio cerebro jugándole al niño, el niño sintió una ausencia total y una falta de que me vieron mientras estaba jugando. Pero si a cambio apagas el celular por 40 minutos y te dedicas 40 minutos entregado totalmente a tu hijo, jugándole, la perspectiva del tiempo de tu hijo es muy distinta a la del Se adulto. Él aprecia de siente que otra forma, estuvo, sí. lo aprecia de otra forma y él siente que estuvo al 100% todo el día, no 40 minutos. ¿Sí? Entonces, ¿a qué voy con esto? Es lo mismo con la multitarea. Si tú crees que es que te va a rendir más el tiempo si haces 10 cosas a la vez, bueno, no 10, pero pongámoslo en 2 o 3 cosas a la vez, ¿sí? Pues lo que resulta es que las cosas terminan a medias y en este momento hay varias investigaciones que están demostrando que esa es la principal fuente de Alzheimer o también de, bueno, de una otra serie de enfermedades y patologías mentales. ¿Cómo es importante con 2 lunas nuevas en Virgo de decir, me voy a consagrar a cada una de las tareas que voy a hacer, me entrego, ¿sí? Es decir, te voy a poner otro ejemplo con la comida y la alimentación, que tiene que ver también con Virgo, ¿sí? Entonces, como mientras veo una película, mientras veo el noticiero,
Entonces, tú no te diste cuenta ni de qué comiste, tragaste. Sí, el Sí, sabor, sí. sí, sí. En cambio, si te consagras a la actividad de alimentarte detalladamente, el cerebro capta y dice, uy, me gasté 15 o 20 minutos o media hora o lo que haya sido comiendo y quedé saciado, quedé lleno, ¿sí? Pero si no me di cuenta porque estaba era viendo un video, estudiando, leyendo o algo, el cerebro dice, ¿en serio ya comiste? Entonces necesitas estar comiendo todo el tiempo, ¿sí? Sí, porque vos fíjate que esto es metafórico, ¿no? Pero también literal. Vos fíjate los pochoclos, las palomitas de maíz, ¿sí? Que se usan en una película para el cine, porque es algo que tiene un Exacto. sabor como el mismo sabor todo el tiempo. Entonces, es un proceso automático de comer la palomita de maíz, comerla, 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 porque es una forma de anexarlo con la película. Uno no va y ve una película mientras degusta un plato que es variado. La paleta de maíz es todo el tiempo lo mismo. Todo el tiempo lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Bueno, pochoclo, paleta de maíz según el país. Es lo mismo, a eso me refiero. Es que tiene que ver con lo que estás diciendo. Porque es algo sistemático la palomita de maíz. ¿Sí? Sí, entonces para mí lo que está diciendo dos lunas nuevas y un eclipse de luna llena también ahí en casa 5 para Tauro es, em, cree en ti, irradia, irradia. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué haces multitarea? Para evitar tomar elecciones. Entonces lo terminas tomando todas las elecciones en automático porque como estás ocupado haciendo otra cosa, no estás consciente y entregado a algo específico. Entonces ahí simplemente ya estás hablando por celular y estás también cocinando, por decir algo. ¿Sí? Entonces no dejas que tu inspiración de chef surja, sino simplemente estás ahí haciendo las cosas para después decir, si me quedó feo, no importa, porque yo también estaba hablando y estaba resolviendo. Otra Entiendo. cosa, Ujú. ¿sí? Entonces es una forma también de justificarme que no puedo aceptar la frustración de que de pronto no me queda bien si me dedico totalmente a algo. ¿Mm? Entonces, ¿cómo es de importante con dos lunas nuevas en casa 5? Date el permiso de hacer para que irradies. Así se irradie un error y una equivocación, porque si eres súper consciente de ese error, lo puedes recuperar y puedes encontrar mejores formas de hacerlo. Pero si simplemente estás en multitarea, pues estás es abandonado a que las cosas simplemente vayan siendo para no tener después que vértela con la responsabilidad de que no salieron como querías. Ujú, ¿Sí? sí. Así es. Bueno, para Géminis, querido Rafa, o la lunación en casa 4. Bueno, qué gran momento para ordenar la habitación, la alcoba, la casa, las tareas pendientes del hogar y también de aquellas tareas que aparecen, ¿no? Del pasado que todavía no habían sido resueltas. Yo creo que para Géminis es como que este quincuncio, sobre todo de Plutón, esta luna nueva, es como si estuviese trayendo, entre comillas, fantasmas del pasado. Digo fantasmas en un buen sentido, ¿eh? Situaciones del pasado que estaban para resolverse y que era un recordatorio y es como cuando uno tiene algo ahí pendiente, más del orden emocional, porque es la casa 4, ¿sí? Que estuvo sin resolver o quizá una conversación pendiente con alguien para poder sacarse o desembuchar las cosas de adentro. Me parece que va muy bien, ¿sí? Como para poder reordenar situaciones que están como resonando todo el tiempo. Que, a ver, para nosotros los astrólogos eso lo que creemos es que aparece en forma de destino, ¿cierto? Entonces tiene que ver con, con resolver un poco esas situaciones y también, ya que Urano está ahí del lado de Géminis, justamente, a ver, también tiene que ver con no estar haciendo 500 cosas al mismo tiempo, porque la gran tentación de Urano para Géminis es, vamos a acelerar la capacidad de adaptación a la versatilidad, a los mil y un estímulos que haya por fuera. Pero justamente Virgo está ahí generando una cuadratura diciendo, bueno, a ver, denme mi tiempo, ¿sí? Vamos a ordenar los calcetines, las medias, bueno, las camisas en cada cajón, pero que no sea como decía antes, ¿no? El Tetris que va cayendo y que uno a total velocidad tiene que estar ordenando los ladrillos para que encajen.
Entonces yo creo que también es un momento para Géminis para tomar las cosas con un poco más de templanza, te diría. ¿Sí? De no alborotarse, de no buscar alborotarse innecesariamente. Y es que fíjate cómo esa hiperactividad que mencionas con Urano allí es una necesidad de no sentir. Si estoy bien ocupado, no siento. ¿Mm? A ver, Urano, una de las funciones que tiene es la de desconectar. ¿Sí? Entonces, justamente, al tener una cuadratura de la Luna, es la invitación a querer estar atendiendo a los mil y un estímulos, Géminis, para desconectar. Es literal. ¿Sí? La lógica es esa, de esta cuadratura. Dos lunas nuevas en casa 4 está diciéndole a Virgo, hay que hacer casa. ¿Dónde está tu territorio? ¿Dónde está tu terreno? Lo tuyo, no, no lo de tu gente. ¿Sí? Entonces, es muy probable que Géminis esté dominado en este momento por una necesidad de crear, de ser muy creador de espacios propios, de familia propia. Pero esto es curioso con Géminis sobre todo con una Géminis ahí en Urano en casa uno. Fíjate cómo muchas veces en la familia, en las familias, ¿no? Están los padres que dice el adolescente o el joven que se va a estudiar a otro país eh, y está, pues le están patrocinando los estudios y todo, ¿sí? Y se va a ir. Y en lugar de alegrarse, se ponen tristes y a llorar porque se va. ¿Sí? Y el que se va, ¿sí? En lugar de alegrarse de que está abriendo un nuevo entorno, se pone triste y vacío porque no tiene su gente, ¿sí? Entonces es muy curioso, esta es la dualidad mutable, ¿sí? De que es un mensaje doble, ¿sí? ¿Cómo es que si tú estás cultivando su proceso de individualidad, no te alegras porque se va y no te hace feliz de que ya entró en un nuevo ciclo de Paradójico, vida, sí. ¿sí? Sin embargo, es como, es un doble mensaje. Entonces, a lo que voy con esto es que dos lunas nuevas en casa 4 están diciendo, focalízate en tu mensaje, ¿sí? Focalízate en la creación de tu territorio sagrado. No, no, no te quedes viendo que es que estás traicionando tu pasado, traicionando tus antiguos vínculos por abrirte a las nuevas posibilidades. Recuerda que si tú no traicionas afuera, te estás autotraicionando en tu visión de vida. Dale pasos para adelante. Esta creación, es que la casa 4 para mí es la casa de la manifestación del alma. ¿Sí? Entonces poner en evidencia dos semillas y un eclipse allí es como, eh, ¿qué fue que vine? ¿Qué es lo que vengo a manifestar? ¿Y dónde está el territorio sagrado? O estoy manifestando es los sueños de mamá, los sueños de papá, los sueños de mi familia, de mi entorno, de mi moral y de mi cultura, y no los propios. Porque no quiero traicionar a nadie afuera, porque siento que no debería traicionar, porque ellos me han amado tanto que yo no debería traicionarlos. Cuando una luna Claro. nueva en casa 4 es, da el paso para manifestar lo tuyo. ¿Mm? Ujú. Sí, 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 sí. Justamente es un proceso también de desconexión y de cierto destete. Eso, eso. Bueno, vámonos entonces, Rafa, para Cáncer o la lunación, la luna nueva en casa 3. A ver, yo creo que aquí Cáncer podría, o la casa 3 podría entrar en un proceso, esto que decía antes, ¿no? De buscar esos recreos entre pensamiento y pensamiento. Es un gran momento para desconectar por medio de la meditación, ¿sí? Para que, digo, para hacer espacio al almacenamiento interno para tener mayores ideas, para tener nuevas ideas. Yo creo que esto es lo fundamental. Aparte, Júpiter está en Cáncer, que lo que está expandiendo también es su relación con el pasado. Entonces, también es una invitación a soltar un poco situaciones del pasado que estaban ocupando temas mentales, ¿no? Cuando uno se pone a pensar, bueno, a ver cómo podría haber hecho diferente una situación que se hizo de tal manera en el pasado, o qué otra decisión pudo haber tomado, que bueno, ya no se puede hacer más nada, ¿sí? Pero ahí, bueno, justamente nos está dejando entrar lugar a ideas nuevas. Y esas ideas vienen de la casa 12 de Urano en la casa 12
que aparece justamente en esos momentos de silencio. Por eso hablaba de meditar, de hacer una meditación, sea pasiva, es decir, con el cuerpo quieto, o activa, con el cuerpo en movimiento, pero justamente dar lugar a que aparezcan esos estímulos nuevos. Yo creo que esto sí tiene que ver con con ordenar el closet mental. Va más por ese lado. Sí, y lo que hablábamos recién iniciamos el programa, ¿no? Para ordenar tengo que ver qué voy a ordenar, ¿sí? Y yo creo que dos lunas nuevas en casa 3 lo que están poniendo en evidencia es salir de la lexitimia, de no tener palabras para la expresión de lo que tengo, de no poder hacer un inventario. Entonces, Virgo allí viene a decir, vamos a inventariar los sentimientos y las emociones del pasado, como lo mencionaba Rafa ahora. Pero si no me atrevo a Claro. sentirlo, si no me atrevo a verlas, si no me atrevo a pensar en cómo me duele que ya no esté esta persona conmigo, no me atrevo ni a pensar, ni me hablen de eso, ¿sí? Pues entonces no tengo cómo ordenarlo, metodolizar, darle un método, no tengo cómo evacuarlo tan siquiera porque no sé ni siquiera si existe en mí, ¿sí? Cuando yo me doy el permiso de sentirlo, de llorarlo, de contarlo, de dramatizarlo incluso, lo puedo ordenar y puedo hacer algo con ello y puedo resentirlo nuevamente para poderlo después soltar. Yo creo que Virgo también tiene una labor de limpieza, ¿no? de eliminación, pero para eliminar algo primero tengo que ser consciente que existe. ¿Cómo elimino algo que ni sé que existe? ¿Sí? Muy bien. Bueno, vámonos para... Sí, disculpa, este lo sí, puedes empezar vos, por favor, porque tengo el sí, jardinero al lado que me está. sí. Empiézalo tú porque me cuesta este ruido y hablar al mismo tiempo. Es por este signo nomás, por favor. No te preocupes, sí, pero fíjate lo interesante que no suena, acá no suena, tu micrófono está filtrando muy bien el ruido. Ok. Sí. Bueno, muy bien, para Leo, para los signos de Leo o si la lunación cae en tu casa 2. Este es un momento que lo que hablábamos de la red neuronal por defecto, que es en la medida en que yo ralentice la vida y no esté con esta hiperactividad, hipertrabajo, doy permiso que salgan a mis imágenes mentales una serie de situaciones para valorarlas. Con un Júpiter en casa 12, en cáncer y exaltado en cáncer como está, si yo me doy permiso de ver esas imágenes, les encuentro sentido, propósito y les encuentro entonces valor y encuentro un recurso en ello. Pero si estoy siempre tan atacado hacia el mundo exterior y no me doy espacios de silencio y de relantización hacia las cosas de la vida, pues entonces el valor que tengo allí se pierde. Virgo es como rige los intestinos, lo que hace es encontrar lo útil y desechar lo inútil y sacar proteínas, minerales, eh, agua y desechar lo que ya no sirve. Esto solamente se puede hacer si lo siento y si lo veo. Entonces yo le diría a Leo, date el permiso de tener espacios de reflexión. Ojalá en donde tengas espacios de silencios. Ahora bien, fíjate cómo, qué curioso, ¿no? Cuando dice uno, no, yo es que soy un ser de luz y entonces voy a hacer un zen en donde voy a inspirarme reflexivamente y entonces le empiezan a martillar en el apartamento de al lado y empiezan los niños a jugar en el parque de enfrente y empieza a haber ruido por todas partes afuera, ¿sí? Qué interesante, ¿no? Porque lo que está mostrando eso es que inconscientemente hay unas cosas que tú no quieres ver, que te están gritando, que te están tallando, que además están construyéndolo afuera, ¿sí? Y que tú te niegas a verla. Qué gran momento para empezar a verlo desde otro ángulo. No tanto con la queja de por qué me hacen tanto ruido afuera si yo soy un ser que gusta el silencio y que yo no necesito nada, ni siquiera poner la música. ¿Será que hay algo en el fondo que no estás queriendo remirar, rever y te lo están poniendo así, de una manera agresiva?
¿sí? Entonces, gran momento para hacer una reconstrucción interna de esos detalles. Eh, Me permito que haya la RND, la red neuronal por defecto, el ruido neuronal, me lo permito. Me va a dar angustia, me va a dar ansiedad, me va a dar miedo, claro, pero lo respiro y lo siento y lo contengo, como lo que hablábamos de la presa. Me doy el permiso de contener el proceso, no de salir corriendo a buscar otra actividad más o de subirle más al volumen al radio, sino me doy el permiso de alquimizarlo, de sentirlo, de sentir los pensamientos y de pensar las emociones, porque hay un recurso, un valor. Entonces puede ser también unas lunas nuevas que con todo ese proceso ayuden a generar nuevas ideas de valor. Y eso pasado en el mundo cotidiano pasa a ser valores monetarios, financieros, económicos. ¿Sí? Sí, 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 sí. Esto es, bueno, es un momento para reordenar todo lo que son las cuentas. Bueno, cuentas, reordenar deudas, sí, está el nodo norte en la casa 8. Tiene que ver justamente para toda la parte administrativa, ¿sí? Acá yo creo que para quienes le caigan en la casa 2, de hecho, yo tengo el ascendente en cáncer, pero en los últimos grados, entonces tengo interceptado a Leo, entonces me cae en la casa 2 esta parte y todos estos días me hice un Excel con toda la parte eh, del dinero, digamos, ¿no? De bien a lo Virgo. Dije, bueno, voy a aprender de mi amigo Juan Carlos, que usa mucho el Excel. Y dije, bueno, me voy a poner a ordenar bien las cosas, con qué cuento, con esto, con lo otro. Y me puse en ese modo y la verdad que me fue bastante útil. Una práctica bastante útil que no la había hecho antes. Ser un poco el propio contable. Bonito. Sí. Mira, yo creo que también para los ascendentes Leo o la casa 2 esta lunación, es un momento para crear nuevos recursos, para encontrar recursos alternativos también. ¿Sí? Mm. Sí, 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 sí. Sobre todo por Urano, ¿no? Y además estos recursos pueden venir también de ideas de colaboraciones o de Exacto. encuentros. En situaciones grupales aparecen. Mm, mm. Bueno, ¿cómo va el jardinero, Rafael? Eh, Se va yendo a poco, es como gradual que se va yendo el sonido. Que, no, disculpen, pasa que estaba pegado a mí, le estaba haciendo señas por la ventana y no me veía. Pero Es se que va como alejando de a poco. me encanta porque era precisamente lo que hablábamos del ejemplo de que no, que yo estoy concentrado, estoy haciendo acá algo y me atacan desde afuera, ¿sí? Es Sí, decir, sí. viene, entonces el ejemplo quedó perfecto. Pero si podés seguir con tú empezar con este, te agradezco, porque lo sigo teniendo acá y hasta que no me vea que le te hago señas, no se va. Vamos por ello, vamos a por ello. Bueno, entonces, la luna nueva para los Virgo, para Virgo. Esta es una luna nueva de dos que está hablando de que nos está transformando nuestras rutinas, nuestros hábitos. Qué importante que salgamos de la transparencia de estar haciendo todo por omisión para empezar a evaluar cada cosa que estamos haciendo, por qué es que la estamos haciendo. Yo sé que esto requiere más de una fuerza energética en el cerebro. ¿Por qué nos rutinizamos y por qué las cosas las terminamos haciendo así en transparencia? Pues para evitar gastar más energía. Y Virgo, como le encanta maximizar resultados, minimizando costos, eh, pues terminamos haciendo la vida en automático. No nos damos cuenta. Entonces, estas dos lunas nuevas, más el eclipse, más la ruptura de la continuidad, que tiene el eclipse tanto del 7 de septiembre, de luna llena, como el de la luna nueva, que es el 23 de septiembre, ¿sí? Estos dos eclipses están diciéndole a Virgo, deja de ser tan cabezota, ¿sí? Y date la oportunidad de más bien fluir con las cosas como van viniendo, en donde la incertidumbre puede ser un gran aliado para regenerar los hábitos.
para darte cuenta que hay muchas cosas que te han venido es intoxicando por hacerlas a repetición sin darte cuenta tan siquiera. Eh, Esto para mí pone en evidencia el nodo norte que está enfrente, en Pisces. ¿Sí? Que yo creo que es la oportunidad de Virgo de confiar más en los demás, con ese nodo norte en Piscis. De confiar más en su intuición para con los demás, pero confiar más en los demás. Aparte, tengamos en cuenta de que está Venus en la casa 11, no es lo mismo que Júpiter en Cáncer. Es una gran oportunidad en Virgo para confiar en la gente con la que se rodea, ¿sí? Para dejar quizá ciertas suspicacias de lado. Es un gran momento ese, y también es un gran momento para que Virgo pueda... eh, ya que tiene a Saturno y Neptuno en la casa 8, para que pueda justamente enfrentar a sus propios fantasmas, quitándole los velos necesarios, Saturno-Neptuno, ¿sí? Es decir, sacándole el miedo al miedo, ¿sí? De lo que está ahí, en la caja negra de la casa 8. Es una forma de Y desencriptar la información. eso. Y Rafa, y hay que tener en cuenta que como es una luna nueva matizada por Urano, y que como todos los planetas lentos están entre van y vienen, Saturno, Neptuno va y viene, ¿sí? Entre Piscis y Aries, Urano entre Tauro y Géminis, hasta el 2026 ellos no se definen. ¿M? Mercurio incluso, regente de Virgo, está en pos-sombra, o sea, ¿sí? Entonces, todo esto lo que está diciendo es como hay que hacer unos procesos de revisión, porque lo que conocen de mí, dice Virgo, está haciendo una reforma total, ¿sí? Pero para hacer estas reformas yo necesito hacer recapitulaciones, revisiones, eh, enfrentarme con una serie de recuerdos y de situaciones de mi pasado para poder arrancar definitivamente. Entonces estas lunas nuevas están hablando de hacer unas semillas de eso, de esas recapitulaciones, de esas revisiones y de ese reordenamiento de vida. Sí, 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 sí. Así es para Virgo su luna nueva. Vamos al Libra. Muy bien, entonces, para Libra, Rafa, Libra o la lunación en casa 12. Bueno, aquí está la gran oportunidad de poder ponerle palabras a aquello que no tiene palabras. Lo digo por la casa 12, ¿sí? Ya que la casa 12 es el mundo de lo simbólico. Qué buen momento esta luna nueva para poder, desde lo que es lo mercurial, ¿no? Lo digo por Virgo, el hecho de poder ponerle ciertas palabras a los sueños, a las inspiraciones, a las intuiciones. Es un gran momento para la astrología en general, ¿no? Que es todo un mundo simbólico, para el tarot también, es para poder encontrar un poco más de respuestas concretas a través de lo que es el mundo de los símbolos. La numerología también, ¿por qué no? Claro. Entonces me parece que aquí Libra tiene la oportunidad de poder acceder un poco a todo ese reordenamiento, pero de una parte que muy sutil, ¿sí? Y es un gran momento también para Libra para estar en algún tipo de actividad, para sentirse útil a través de una actividad solidaria, bueno, comunitaria, de ayuda social, ya que tiene a los nodos en el eje 2 y 6. Me parece que es un excelente momento. Y por otro lado, también es muy bueno esto para poder cambiar la perspectiva de lo que se viene, ¿no? Por un Urano en la casa 9 es para poder cambiar un poco el foco en las expectativas, para renovar expectativas. Yo creo que es una luna nueva para que esas expectativas que no estaban siendo útiles, ¿sí? Bueno, sacarlas del closet y poner expectativas nuevas. Yo creo que es un gran momento para aquel Libra, me parece, ya me inspiré. Es un gran momento este para Libra, para aquellas personas de Libra que estaban quizá con una racha de desmotivación para encontrar una luz nueva al final del túnel, Urano en la casa 9, está Marte de su lado y lo está justamente en la parte del cuerpo, el ascendente. Entonces es un gran momento para Libra para agarrar, aliarse con el deporte, con el ejercicio físico, decir, bueno, a ver cuántos somos, cuánto hay que hacer, vamos para por ello y vamos a generar justamente esa luz al final del túnel. Me parece que es un gran momento para todos los Libras que quizá venían un poco desmotivados o no están encontrando un propósito. Esta luna nueva viene, pero como anillo al dedo. Qué bonito eso. No, no, es que a veces me baja como una inspiración que me agarra el cuerpo, por eso digo, Eso, como
Hay momentos, en todos los videos me pasa, que hay un momento clave. Eso, genial. Sí, Rafa, porque además fíjate que Marte está restaurando la energía de Libra, ¿no? Bueno, Entonces, claro, del eclipse. Ujú. mm, y yo creo que un signo como es el de Virgo, que es el del análisis, el discernimiento, entrando en una casa, teniendo dos lunaciones y eclipses, en una casa que tiene que ver más como con la nebulosa de las cosas. Yo creo que esa mezcla está pidiéndole a Libra, legitima lo que sientes. No estás loco, Claro, ¿sí? Eh, abraza lo que percibes. Por más de que te quieran mostrar que esa no es la realidad para todo el mundo, para ti sí lo es. Escúchate, siéntete. Y también todo este tema de generar espacios de descanso y a ver, es un mes en donde también la Libra le está diciendo cómo te restauras, qué haces para restaurar tu energía. ¿Cómo vacías una esponja en donde has estado tratando de mantener un status quo a un precio elevado y recargando profundamente tu esponja interna? ¿Cómo la vacías? ¿Cómo la limpias? Entonces, ¿dónde está ese retiro espiritual? ¿Dónde está claro. ese contacto con la naturaleza? Sí, en estos días me contaba alguien que fue a hacer un retiro espiritual en donde durante 3 días no hablaban y asistían a unas Mm, conferencias, ¿sí? Entonces, ¿cómo es de interesante? Claro, qué peligro no hablar y qué peligro no tener celular y no tener reloj y no tener, sí, en donde me voy a distraer. No, acá es cómo estoy conmigo, ¿no? Y cómo legitimo lo que soy. Y al legitimarlo también, eso me puede dar energía para actuar. Marte, en casa uno. Si yo estoy bien reposado y bien dormidito, al otro día amanezco súper, ¿sí? Pero si yo no legitimo lo que siento, no le doy espacio y tiempo a recuperarme, a redimirme internamente, pues ¿cómo arranco al otro día? Estoy bajito, ¿sí? Entonces, esto está poniendo en evidencia Libra esa recarga con ese Marte en la 1, esa ahí. posibilidad. ¿Mm? Sí, 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 tal cual. Bueno, vámonos entonces para Escorpio, Rafa. Para Escorpio, de Solo de Ascendente o el grado cero de Virgo en la casa 11. Bueno, aquí es como hacer un inventario grupal, ¿no? Un inventario de la gente con la que Escorpio se está rodeando, un inventario acerca de los proyectos a futuro venideros. Me parece que es un gran momento también para que Escorpio, a ver, ya que tiene a Urano en la casa 8, ¿sí? Qué gran momento justamente para poder destapar aquello que estaba por debajo de la punta del iceberg, pero no desde una perspectiva emocional, sino más de una perspectiva mental, a lo Urano en Géminis. Es decir, no tanto embeberse en un proceso de ave fénix, bueno, oruga, crisálida, todos esos procesos, sino que es más ver en perspectiva lo que le estaba sucediendo. Es como para utilizar más mecanismos mentales para justamente atacar esos puntos ciegos en los cuales por otro motivo capaz necesitaba apelar al sufrimiento, ¿sí? O a una situación dolorosa para poder conectar con esos duelos. Acá es como una forma también de quitarle cierto peso a situaciones que podían sentirse como un poco escabrosas o hasta fantasmagóricas, te diría. Es una forma de poder intelectualizar más situaciones que tienen que ver con el mundo emocional. Con este Urano y esta conexión con la Luna es para destetarse de eso, me parece. Sí, de acuerdo. Y le sumaría otra nota clave que tiene que ver con la casa 11, que es con los planes y los sueños a futuro, la previsión del futuro. Para mí le está diciendo a Escorpio esta lunación, estas dos lunas nuevas y eclipses, ¿qué tan realistas son realmente tus sueños? O sea, a lo que le estás apuntando, ¿será que a lo que le apuntas es tan elevado y tan grande
para siempre sentirte tan niño y tan pequeño de no poderlo lograr. Entonces entra la temporada de Virgo allí con un nodo sur a decir, vamos a lo eficiente, a lo concreto, a lo práctico. ¿Mm? O sea, planes a futuro, por supuesto, qué delicia, porque es la zanahoria que hace que nos movamos, pero planes realistas, ejecutables. ¿Mm? Claro, Ya. exacto. ¿Mm? Sí, sí, sí. Ujú. Me hace acordar, una vez vos habías leído una frase de Eduardo Galeano sobre la utopía y el movimiento y cómo nos hace ir hacia adelante. Me hace acordar de eso. Es correcto. Sí. Eh, es que fíjate que ya Neptuno saliendo de Pisces, claro, ahorita está ya retrogrado, se va de nuevo a Pisces, pero me refiero es que ya para el 2026 un Neptuno ya no va a estar para Escorpio en casa 5, sino ya va a estar en casa 6, ¿sí? Que, que es, dejemos muchas de las utopías y pasemos más bien a construirlas con un Saturno acompañando. Y para eso, estas lunas nuevas son vitales para Escorpio, ¿sí? Porque está plantando una semilla de futuro, de visión, de previsión de lo que vamos a hacer en 10, 15 años. Eh, esto también puede significar encontrar en el consejo del grupo y de la comunidad o de la interacción con la comunidad algo que me permite hacer una depuración y sintetizar lo que he venido pensando hacia el futuro, haciendo un discernimiento más claro y dejando lo que sí sirve y lo que sí es ejecutable de lo que no. Ujú. Ahí vamos. Bueno, entonces vámonos para Sagitario, querido Rafa. Para Sagitario, bueno, aquí Sagitario es para hacer una limpieza a fondo de la vidriera de su negocio, ¿no? Ya que la casa 10 tiene que ver cómo nos mostramos eh, laboral y socialmente, ahí es como para pasar, ¿no? El agua, el detergente y todo a la vidriera, lo que estaba mostrando. Yo creo que Sagitario lo que puede hacer es pulir esos detalles que tienen que ver con su carta de presentación al público. Y también tengamos en cuenta que tiene Urano en la casa 7, quien está con la cuadratura con la luna nueva, que le permite poder adosar nuevas alianzas laborales, ¿sí? ¿Por qué no? Yo creo que Sagitario con una luna nueva puede tener un romance en puerta. ¿Sí? Está Saturno y Neptuno en la casa 5, que es la antesala de la casa 7. Como yo siempre digo, la casa 7 es la pareja, pero nadie es pareja de la noche a la mañana. Y una antesala que es la casa 5. Saturno y Neptuno está pudiendo construir un romance sólido y Urano puede traer dinámicas de pareja diferentes a las conocidas. Entonces, me parece que para Sagitario o para esta luna nueva en la casa 5, perdón, en la casa 10, por cómo está ubicado Saturno, Neptuno y Urano, puede ser un gran momento para lo que tiene que ver con una nueva pareja. O también un gran momento para poder generar alianzas nuevas. Pero tiene que ver mucho con la forma en que Sagitario pretende ser visto desde la casa 10 por la gente. ¿Sí? Yo creo que está como un poco reciclando, reordenando, como decía, ¿no? Un poco la vidriera de su negocio, de su comercio, de su local. Es metafórico lo que digo, ¿no? Mm. Sí, sí. Es esto en el caso de una persona que está en soltería, sin duda alguna, puede ser un momento de mostrarle las posibilidades y qué pasa si más bien estoy en pareja, ¿sí? Una persona que está en pareja es posible que quiera de pronto o reemplazarlo o que la relación en pareja entre en otra etapa en donde empezamos a ver la vida distinto. De pronto ya con unos hijos grandes nos volvemos a reencontrar o de pronto ya con menos obligaciones o que hayan unas nuevas obligaciones nos volvemos a encontrar en pareja. En todo caso es como si en la pareja vuelve a haber una remotivación con Urano Una y renovación, Saturno, sí, una una reversión, renovación. una actualización, un update. Ujú. Actualización, esa es la palabra, es correcto. Y esa actualización está poniendo en actividad una renovación de la fachada que le doy al mundo. Porque es como son dos lunas nuevas y con eclipse de todo, para Sagitario es como si
Eh, las rutinas y los hábitos que estaba haciendo no son suficientes. Los estaba haciendo tal vez para sostener una fachada falsa de mí. O tal vez porque me Ujú. estaba evaluando con los ojos de mamá o de papá o de quién sabe quién, o quién sabe qué situación cultural. Entonces, una luna nueva en Virgo está diciendo, ya desecha todos estos mandatos y estas ideas absurdas, renueva tu relación de pareja, Urano, y renuévate a ti mismo con una nueva fachada, una nueva forma de encontrar al mundo, de, de atacar al mundo. Porque estas lunas nuevas están también diciendo, oye, ¿y qué huella estás dejando en este mundo? O sea, cuando tú te vayas, querido Sagitario, ¿por qué te van a recordar acá? ¿Sí? ¿Cuál va a ser la huella que dejaste? Eh, y no tienen Sí. que ser grandes logros, no necesariamente, pero sí, ¿cuál es el ejemplo de vida que estás dando a los tuyos, a tus hijos? No tienes hijos, a tus sobrinos, o a tu contorno, o a tu entorno alrededor, ¿no? Así es. Así es para Sagitario. Bueno, es para Capricornio, querido Rafa. Para Capricornio de Sol, de Ascendente o el grado cero de Virgo en la casa 9. Eh, para hacer un inventario de los apuntes de la universidad, ¿no? Eh, para poder justamente reordenar lo que tiene que ver con sus estudios, lo que tiene que ver con su vocación. Yo creo que es para poder actualizar el propósito vocacional que tiene, ¿sí? Hacia dónde quiere dirigirse vocacionalmente y su propósito y su llamado a servir, ¿no? Que eso es un poco la vocación. Y también al tener a Urano en la casa 6, qué está haciendo con sus rutinas y cómo puede, a ver, cómo puede evitar colapsarse de multitarea a lo Capricornio que quiere como colgarse sobre los hombros muchas cosas al mismo tiempo, en este caso por Urano en Géminis. Acá lo que estamos hablando es de evitar eso, de no de hacerlo. Entonces está como muy tentado Capricornio a decir, bueno, a ver, en el día me voy a saturar de un millón de actividades, porque está Urano ahí, que está como diciendo, bueno, a ver, me puedo adaptar a todo esto, pero justamente está en cuadratura con la luna nueva que está diciendo, bueno, a ver, dosifiquemos un poco esa energía porque si no se va, para no colapsar, ¿no? Para que no haya una estructura de colapso. Y tiene un bonito Marte en la casa 10 en Libra, que le permite también poder generar alianzas laborales nuevas, poder generar sociedades nuevas, poder emprender, poder, ¿sí? Justamente para aquel Capricornio que estaba pensando en hacer un acto de inauguración, ¿no? Sobre su vocación, emprender algo, tener algo propio, al ser un Marte en Libra viene muy bien para poner primera en el carro con eso. Mm. Mira, Rafa, y es que, o sea, que le toquen a Capricornio la casa 6 y la 9, pues es la utilidad, o sea, con lo que hace Capricornio identidad. Claro, Sí, ¿con qué hace identidad Capricornio? Con su trabajo, con su día a día, casa 6 y con la visión y dirección de vida, porque un Capricornio en el fondo quiere ser un líder mostrable, un líder que marca una pauta, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Tener dos lunas nuevas en casa 9 y un eclipse, y dos eclipses, uno lunar y otro solar, está haciendo un reset en la dirección de vida para Capricornio. Y que esta primera luna sea con Urano, en cuadratura con Urano, es como un revolcón de vida, en donde me estoy cuestionando hacia dónde es que estoy dirigiéndola, hacia dónde es que estoy yendo, para qué, para quién, eh, a quién está nutriendo esto que estoy haciendo. Entonces son unos cuestionamientos rudos, ¿sabes? Porque la casa 9 se le pone un énfasis hacia lo religioso, hacia Dios y todo eso. En la actualidad nosotros hablamos de Dios, es como si eso no tuviera casi sentido. Transformémoslo, ¿sí? No, no, ¿qué es Dios? Es algo que está lejos, que está no visible, es un misterio, ¿sí? Es la vocación, el sentido de vida, a lo que le apuntamos, ¿sí? A lo que le tengo fe. O sea, si soy ateo y no creo en nada de esas palabras de Dios, nada, fíjate que lo que tiene que ver la casa 9 es a eso que crees que podrías realizar tú en tu vida.
por ti mismo, a esas capacidades que tienes para enfrentar y ver y ser visionario hacia dónde te atreves a ir en la vida, ¿sí? Si lo veíamos desde el punto de vista de la religión y Dios, claro, porque Dios, si Dios quiere, porque Dios me va a poner en la dirección de vida, porque soy bueno para cumplir los mandamientos de Dios, bueno, para cumplir la filosofía. Pero si no creo en nada de eso, o sea, la activación de la casa 9 es hacia dónde vas, con convicción, porque estás rigiendo Ujú. hacia una inteligencia más amplia, ¿sí? Entonces, por lo tanto, Capricornio es como si estuviera haciendo un proceso de transformación hacia lo que me dirijo, hacia lo que hago, hacia lo que construyo. No es cualquier cosa, ¿sabes? Con Urano, con una luna nueva en cuadratura con Urano allí. Eh, y no es tan fácil que nos toque en la casa 9 porque nos toca en la brújula, Rafa, nos toca, Claro, ¿sí? Fíjate, cuando yo digo es que yo soy ingeniero, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a buscar trabajo como ingeniero de sistemas, voy a buscar a ver si hago un software, o sea, es mi dirección, ¿sí? Por eso es una vocación, ¿no? Entonces yo digo, no, es que ahora soy astrólogo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tratar de hacer eventos presenciales o eventos no sé qué, o estos cursos. Eh, y con Virgo allí es como vamos a organizarnos, vamos a generar un organigrama de estos nuevos sueños y de esta nueva dirección. Por eso es por ahí va. fuertísima Ujú. esa Nueva luna nueva dirección. ahí. Mm. Bien, vámonos para Acuario. Para Acuario. Para Acuario de Sol o de Ascendente o el grado cero de Virgo en la casa 8. Esto sí es para desencriptar la información que estaba oculta, y qué gran momento también que Acuario tenga este Urano en la casa 5 porque yo creo que puede encontrar muchos talentos ocultos, ¿sí? Talentos creativos ocultos. A ver, es como todo, a ver, si uno no prueba las cosas, si vos me preguntás, ¿tocabas bien la trompeta? Y la verdad que nunca agarré una trompeta, la verdad que no lo sé, quizás soy un trompetista bárbaro, pero quiero decir, dar por sentado las cosas antes de experimentarlas, me parece que, bueno, puede no ser del todo lógico, si se quiere. Entonces me parece que es un gran momento para Acuario, que además está Plutón de su lado, justamente para poder empoderarse a través de la creatividad, de poder encontrar aquellos talentos que estaban ocultos. Yo creo que tiene la oportunidad de poder probar con distintas actividades que con, bueno, hasta que no se pruebe no se sabe si hay un talento para ello. Y también es un gran momento también para generar dinero en conjunto, revisar lo que es el dinero en sociedad y también para revisar todo lo que tiene que ver con deudas, para ver, bueno, los posibles saldos y demás, ¿sí? Y también para reordenar todo lo que tiene que ver con, bueno, el área de sucesiones, divorcios, bueno, todo lo que es producto de eso, ¿no? Una reorganización de valores mutuos, ¿no? Sí, esto que estás Sí, de mencionando. recursos mutuos o en condominio que están dividiéndose o que están unidos aún. Mm. Tener toda esta actividad en casa 8 para Acuario este mes es supremamente interesante para hacer una transformación y una metamorfosis de raíz, ¿sabes? Es como darme cuenta y enduelar el pasado, poder mirarlo cara a cara, aquello que me ha dolido y decir, me dolió, me permito llorar estas situaciones para hacer un reformateo y un rearranque. Tener dos lunaciones en casa 8 pues está hablando como dos muertes, dos transformaciones, Ujú. dos Sí, sí. renovaciones, ¿sí? La muerte de la casa 8, ¿qué es lo que ve? Es la muerte de lo que creía que era yo. Yo creía que era un niño y resulté que era un adolescente, ¿sí? O yo creía que era un ingeniero y resulté un astrólogo. Bueno, pero las dos son importantes. El adolescente sin el niño no sería nadie. Y el adulto sin el adolescente y sin el niño tampoco sería nadie. Yo no sería un buen astrólogo si no fuera ingeniero. No quiero decir con esto que todos tienen que ser ingeniero para ser astrólogos, para nada, en mi proceso personal. Y a lo que voy con esto es que dos lunas nuevas en Acuario está diciendo, regenérate, pero la regeneración solo se da si observas tu pasado, si lo ves, si lo sientes, si lo enduelas.
Ahí tienes la capacidad de hacer la crisálida para hacer la crisis, crisálida y la metamorfosis y la transformación. Eh, Esto le estoy poniendo mucha énfasis a esta luna nueva para Acuario porque está en cuadratura con su regente, con Urano, que Urano está que entra a la casa 5 para irradiar toda la posibilidad, pero yo no puedo irradiar en muchas cosas si no me identifico con quién soy. ¿Y cómo me identifico con quién soy? Dejando morir lo que creía que era. Ahí se abre la posibilidad a renacer. Estas lunas están pidiéndole a Acuario un renacimiento, una transformación total. Sí, 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 por ahí vamos. Rafa, querido, y vámonos entonces para nuestro último signo, el de la síntesis para Piscis. Para Piscis, de Sol de ascendente del grado cero de Virgo en la casa 7. Esto es muy bueno para poder ordenar los vínculos, llámese de pareja, de amistades más cercanas eh, y de sociedades. Pero como dice siempre Juan Carlos, ¿no? Que uno no peina al espejo, sino que uno se peina a sí mismo. Entonces, yo creo que es muy bueno para poder desempañar el espejo en el cual nos proyectamos. Yo veía un video que hiciste ayer, creo, con Alejandro Lodi, sobre lo que tenía que ver con Venus, Marte, Plutón, bueno, todo lo que tiene que ver con las relaciones y las proyecciones, que de hecho lo recomiendo mucho ese video que está en tu canal, y tiene que ver un poco, ¿no? Para Piscis, un poco de lo que hablaron ayer, me parece, de poder, a ver, desempañar aquello que estaba en sombra o para poder tener mayor claridad, mayor acceso a ella, y sobre todo eso se ve los vínculos, ¿no? Entonces me parece que es un gran momento también para Piscis, para dar vuelta a situaciones del pasado con este Urano en la casa 4. Sobre todo me parece que a nivel vincular es como para cuando hay una situación en un vínculo del pasado que se estaba escarbando demasiado, decir, bueno, a ver, ya tenemos vuelta a la hoja, esto ya pasó, salvo que sea algo imperdonable, ¿no? Se entiende, pero si es algo perdonable, listo, bueno, discutiste, me dijiste algo hace 3 meses, listo, no sigamos con eso, ya está. A otra cosa mariposa, como decimos, ¿no? Entonces va por ese lado, me parece. Sí, yo creo que las relaciones a Piscis lo están transformando, se está Sí, renovando. claro. ¿M? Lo que está sucediendo a nivel de lo relacional con compañeros, socios, pareja, exparejas y demás, está haciendo un Y trabajo. segundo hijo. Y segundo hijo, ¿no? Está haciendo eh, un despertar, ¿sabes? Como un reconocer. Porque démonos cuenta que estos eclipses que se van a formar ahí es con un nodo norte en su signo, que le está pidiendo activa tu capacidad, tu fuerza, tu voluntad, tu dirección. Entonces, la renovación viene desde la pareja, desde los socios, desde la afuera. Y viene a dar como unas pautas de reencontrar un propósito, un sentido. ¿No? Yo creo que estas lunaciones está dándole la vuelta a la tortilla a nivel relacional. Si hasta ahora tú has sido muy activo en una relación y tu pareja muy pasivo, es como si en este momento empezaras a ser más pasivo y la pareja más activa. O sea, se invierten, Claro. ¿sí? Ujú. Sí, sí. Eh, o también si hasta ahora tú has sido el ejecutor, el que cada cosa en su lugar, en este momento empiezas a ser más loco y empiezas a delegarle la ejecución al otro, es decir, fuego, tierra. Como si hasta ahora yo he sido solamente el ordenado y el metódico y el pausado, es como si con esto se diera la vuelta a la tortilla y digo, ¿y por qué no puedo ser más bien el loco visionario generador de futuras ideas? Entonces le delego al otro. Entonces la pareja se puede resentir, como, ¿qué pasó? Si veníamos bien. Eh, el mandato ese tan nocivo que cuando estamos enamorados, ¿no? Nunca cambies, ¿sí? Mm. Que es tan dañino. Pues en este momento ese nunca cambies es absurdo, porque la pareja está en evolución y a través de lo que sucede en la pareja, también tiene un reflejo directamente conmigo. Ahora, que no estoy en pareja,
Claro, nosotros estamos en pareja todo el tiempo con el destino, con lo que nos maneja, con el entorno, ¿sí? Pero si estoy soltero, es muy probable que estas lunas nuevas me abran la posibilidad a encontrar a alguien o empezar a generar unas nuevas amistades o una nueva socialización o un nuevo intercambio. Si estoy en pareja, la pareja tiene una evolución, tiene una renovación. Sí. Así es para Piscis. Muy bien, Rafa, hicimos toda la vuelta. Le hemos dado la Quiero vuelta a la tortilla. la vuelta a la tortilla, sí. Quiero invitarlos este 6 y 7 de septiembre. Voy a hacer un encuentro presencial en Bogotá de astrología psicológica. Bien sea si eres neófito en astrología, si puedes venir a Bogotá, buenísimo, nos vamos a ver en persona, es un sábado y un domingo. Si no, pues podemos vernos por Zoom, porque voy a también a transmitirlo. Y invitarlos, más que todo, no es una convocatoria académica para aprender, porque igual si tú te inscribes al curso, inmediatamente recibes la grabación de todo el nivel básico de astrología, que lo puedes ver de aquí al 6 y 7 de septiembre. Si no se trata de un encuentro más humano, de una vivencia más de la astrología, no tanto para irnos al detalle de cada uno de los componentes, sino a sentirlos, a vivenciarlos. Entonces están cordialmente invitados 6 y 7 de septiembre del 2025, en pleno eclipse de luna. Muy bien. Toda la información la encuentran en tu página, Mm, escueladeastrologiapsicológica.com, ¿cierto? sí, voy a ponerlo de nuevo por aquí en pantalla. Em, la página Escuela de Astrología Psicológica. Este es el encuentro presencial. Y bueno, pues simplemente accediendo a este encuentro, pues van a tener las grabaciones del curso pasado. eh, pero pues el encuentro como tal, más allá de ponernos a mirar académicamente todo el concepto, es la vivencia de la astrología desde otro ámbito. ¿Sí? Bueno, eso con respecto. Bueno, Rafa, hagamos una síntesis ya para cerrar La nuestro síntesis recorrido. que te diría es que la mente vacía es el almacén del demonio. Eso me encantó. No recuerdo de quién es la frase. No es mía. No recuerdo de quién es. Pero Pero- entendiéndola no desde el lado negativo No, de no. de Sí, que sí. entonces al demonio, de lo que vamos a demonizar y que no lo vamos a querer, sino todo lo contrario, desde Virgo, que es la historia de la Core que al ser raptada por Hades se encuentra. Ella siendo la simple Perséfone, solo le quedaba ser la buena hija de mamá, pero al convertirse y al ser raptada por Hades, termina ella siendo la empoderada y la diosa más poderosa del inframundo, con más poder que incluso la misma Deméter, su madre. ¿Sí? Entonces es como, demos el permiso a que nos aborden todas estas ideas, démonos el permiso a activar la red neuronal por default, que es a descansar, a dejar que las imágenes nos permeen y dejar que el cerebro las reorganice. Esta reorganización no tiene que ser con una voluntad humana. Precisamente lo que encontró este neurocientífico es que el cerebro se encarga a través de esta reflexión de imágenes de reordenarlas. Deja que el proceso surja, que se haga. Siéntelo, por supuesto. ¿Cómo se siente con una buena contención? Eh, Abrázate, date el permiso de sentir y de pensar. ¿Mm? Así es para esta luna nueva en Virgo. Recordemos que será el día sábado a los 0 grados del signo de Virgo a las 6:06 hora universal, ¿sí? De la madrugada. Excelente, Rafa querido. Muchas gracias por este tiempo. Hoy No, gracias a ti como siempre y un gran saludo a todos los que nos ven y a todos los que nos verán, a todos nuestros amigos y amigas que siempre nos siguen y que siempre dejan comentarios hermosos y bonitos. un saludo muy especial a muchas personas que nos escriben y que siempre están supremamente atentos. Denia, Ninoska, mm, Liliana Arbeláez,
allá en Medellín. Artemis, bueno, Patricia de la Fuente. Hay muchas personas que están siempre muy atentas. Quiero agradecer esa mirada apreciativa con que cada jueves nos reunimos aquí para hablar de los temas. Y a nuestro negrito querido que está por ahí, que ya debió salir. Salió al sol, está aprovechando el sol, tuvimos acá 2 días de lluvia seguidos y bueno, salió el sol y bueno, está ahí, revolcándose en el pasto. Me encantaría nombrar a más de las 700 personas que en este momento nos escriben por el chat, pero pues aquí se nos iría el tiempo, pero igual leemos todos los comentarios, estamos siempre muy atentos a las sugerencias, a cómo se van dando las cosas. Y también un saludo muy especial a Luisa Fernanda, quien está al pendiente del chat también, quien hace los índices de tiempo. Ahí es donde entramos también en la cuestión virginiana que tiene que ver con el trabajo que no se ve en cámara, pero que es fundamental, de Diana Lucía, de Luisa Fernanda, que bueno, hacen todo lo que tiene que ver con los tags del tiempo, con las descripciones, con todo. Que digo algo, muy poquitos canales de YouTube lo tienen a eso. Eso es un mérito, para recalcar. Qué belleza, gracias. Gracias, Rafa, por notarlo y hacerlo evidente. Y sí, la ayuda, estos encuentros no se podrían hacer sin todo el soporte que tienen detrás. De Diana, Exacto, Luisa porque Fernanda. recordemos que Virgo, la obra de teatro, es el vestuarista, el maquillador, el iluminador, porque el actor solo por sí solo no va a poder hacer todo eso sin todo ese trabajo invisible, que aparte, fíjate, pasa en las películas, ¿no? Que los créditos, toda esa gente que se ocupa de las cosas virginianas aparecen al final el chiquito bien rápido y nadie sabe el nombre. Siempre aparecen los actores principales, ¿no? Pero bueno, es todo un conjunto. Sí, sí. Entonces, al equipo de la escuela, Joaquín, diseñador gráfico. Luisa Fernanda, quien nos está ayudando a hacer cortos, videos, a poner menú de tiempos. Diana Lucía, quien es el servicio al cliente a través del chat. Pues a todos ellos, muchas gracias. Es momento de, con lunas nuevas en Virgo, visibilizar aquello que damos por omisión y que se convierte a veces en Exactamente. paisaje y que sin eso, sin ellos y sin esos espacios de tiempo y sin esa dedicación sería imposible. Así es, los agradecimientos a todos, a todo tu equipo y a todos los que nos ven, a toda nuestra gente, a toda nuestra querida y bonita audiencia. Y a Negrito que nos dejan tantos comentarios. Sí, 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 sí. También, 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 también. Bueno, Rafa, gracias por este jueves más y nos No, por vemos favor, gracias a entonces. ti, ya veremos el tema del próximo jueves. Un gran abrazo.